De hecho, me pasó, tuve una anécdota que yendo a Japón, a una de las competiciones, claro, yo llevaba mis lentillas, entonces me las quité en el avión pues para descansar un poco. Entonces cuando me levanté del asiento me fui a la competición y me había dejado las lentillas en el asiento. Entonces yo tenía pánico a decírselo a la seleccionadora porque era como una falta de disciplina el no haberme responsabilizado de mis lentillas. Entonces cuando llegó la competición yo tenía mazas, el ejercicio de mazas son 2 aparatos. Entonces cuando los lanzaba al aire, claro, en el aire se me empezaron a abrir y claro, este lado no veía y el otro sí, entonces siempre se me caía la maza derecha. Y entonces me echó una bronca a la entrenadora y entonces no me atrevía a decirle que no tenía lentillas. Entonces ya cuando acabó la competición me puse a llorar y dije, es que he competido sin lentillas. Y dice, ¿y por qué no lo has dicho antes? Y yo, ¿pero quién me iba a devolver las lentillas? Pues llamamos al aeropuerto, llamamos a la compañía y en Japón me devolvieron las lentillas. Dijo, lo podía haber hecho el primer día y no haberla cagado en competición. Por miedo. Por miedo a enfrentarme a decir que, fíjate qué tontería. Pero es que es como, eres tú responsable de tus lentillas, tú las has cagado, tú, lo que te venga es tu responsabilidad. Sabiendo que había un equipo de gente que igual podía haber rescatado mis lentillas, ¿no? Del asiento Ya. de delante, pero bueno. Pero es tan marcial la disciplina que vivís, las deportistas. En especial, al menos creo que tu disciplina Mm. tiene esa fama, ¿no? De que es especialmente dura la instrucción. Y esta idea la apuntalas un poco cuando dices que tenías tantísimo miedo de decir, oye, Mm. me he dejado las lentillas. Bueno, creo que como nosotras, o sea, es una disciplina deportiva que empezamos muy jóvenes. O sea, yo al equipo Mm, nacional me incorporo con 14 años. Entonces, yo adquirí como la responsabilidad de que estaba dando un paso de alejarme de la familia. Yo vivía en Vitoria, me fui a Madrid y que tenía que merecer la pena. Entonces, no quería fallar en nada, quería hacer las cosas bien. Y bueno, pues de alguna manera también es una disciplina deportiva donde es un trabajo muy artesano, muy minucioso, requiere de mucha repetición hasta mecanizar bien los elementos y que una mala respiración puede mandarte el aro fuera o la pelota mm. fuera del tapiz. Entonces no puedes permitirte como esta cosa del jolgorio y de estar como desconcentrada, ¿no? Y es verdad que es compatible el pasar ratos buenos y agradables con el alto rendimiento, pero hasta que no sabes manejar eso, sin querer, si te vas un fin de semana por ahí, lo pasas muy bien, sales de marcha y luego vuelves el lunes y estás cansada, no haces más que azotarte mentalmente por haberlo hecho mal. Porque lo que quieres es entrenar y no estar más cansada de lo habitual, porque ya bastante doloroso es entrenar 8 horas diarias. Entonces, sin querer, tú vas intentando medir, no hacer demasiadas cosas en los ratos libres, cuidarte, que no lesionarte, o sea, aprovechar el descanso para que no venga la lesión. Y entonces, al final, tú te vas como metiendo en tu burbujita para perjudicar lo menos posible el trabajo, ¿no? Y esto puede llevar en un momento dado a que vivas por y para este deporte y no elabores ningún otro tipo de cosa alrededor de tu disciplina deportiva. Y yo, afortunadamente, como empecé tan joven y me retiré tan adulta, tan Sí. mayor, pude transitar por todos esos estados, ¿no? De niña a adolescente, de adolescente a mujer y retirarme con cierta conciencia de mi disciplina deportiva, pero con 14 años pues es mucho más difícil. ¿Y tú, antes de empezar, ya eras una niña un poco obsesionada con la perfección, con ser perfecta? No. A ver, yo es que creo que este deporte te lleva un poco a saber que nunca es suficiente y que nunca va a ser perfecto. Porque esto lo sabes, o sea, no hay gimnasta perfecta, entonces tú ya lo sabes, pero te piden la perfección. Entonces, de lo que sí me di cuenta es que yo me infravaloraba mucho. O sea, no creía que era una gimnasta buena. O sea, yo hacía cosas increíbles a esa edad, a la edad de los 11 12 años, que yo he visto vídeos recientemente, mi madre me ha mandado algún vídeo y digo, madre mía, si era una crack, yo pensaba que era una mierda. O sea, digo, ¿cómo me podía ver así? Ya. Y digo, pero si ya hacía cosas con la pelota increíbles, recogidas fuera del campo visual, manejaba la pelota con los pies. Y de repente me he dado cuenta que es mi personalidad, que tiende a sabotearse y que luego tengo que argumentar con datos objetivos que no soy lo que mi mente está diciendo que soy. Pero es que esto ya lo he aprendido, pero durante muchos años estuve en esa creencia, ¿no? De que no valía para eso. Entonces, no es que seas una gimnasta que quiera buscar la perfección, eres una gimnasta que quiere gustar y que le Ya. digan que lo haces bien y que te den la aprobación. Y entonces tu vida se basa en que la entrenadora esté contenta, que te apruebe, que te digan bien. Y como normalmente es no, 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 y de repente hay un sí, pues entiendes que en la vida pues que va a ser muy difícil conseguir los sís, pero que trabajando los puedes conseguir, ¿no? Y sacrificándote. Por eso te preguntaba si antes ya eras así, en el sentido de
buscar esa validación de ser la mejor para que te lo digan. A donde quiero llegar es si hay un patrón entre las gimnastas de que ya eran así antes. Yo me he encontrado con compañeras que hemos tenido distintos tipos de personalidades. Pero sí es verdad que hay un tipo de personalidad, como un poco la mía, que soy muy buena ejecutando, es decir, que me manden y haga. Entonces, a mí el deber cumplido es una de las cosas que me daba satisfacción. Es decir, hoy tenemos en el plano de entrenamiento todo esto y yo poder ir tachando todo lo que iba haciendo me generaba bastante satisfacción. Y luego, por otro lado, tengo esta parte en la personalidad de la sensibilidad, que para este deporte también ciertamente es positivo, porque tú tienes que transmitir con tu expresividad el trabajo a través de una música, expresar la música. Entonces, si tú tienes cierto contacto con las emociones, es más fácil llegar a ellas y que lo que dices o lo que dices con tu cuerpo llegue al público, llegue a las jueces. Entonces, es peligroso porque por un lado soy muy sensible, pero por otro lado es una mujer que le gustaba cumplir. Sí. Entonces, cuando igual no salía algo, pasaba al dramón. Yeah. Y cuando salía algo bien, enseguida decía, no te alegres mucho porque vuelves a empezar de cero. Entonces, es como decirte que es como que dedicaba muy poquito tiempo al disfrute, ¿no? Ay, pero me siento súper identificado con eso que has dicho, ¿eh? Lo de fustigarte cuando está mal y cuando está bien, tampoco venirte arriba. Es como un estado de alerta, decir, bueno, sí, pero a ver, que ahora hay que volver a hacerlo bien. Y yo, chico, disfruta un poco, ¿no? Que te han dicho que el podcast ha salido bonito, que, ¿no? que te ha quedado chulo. Y como, no, a ver el próximo, ¿no? A ver el próximo, a ver qué tal. Pues esto es como, joder, esta compe ha salido súper bien, he clavado los 4 ejercicios, pero, ostras, espérate, las vacaciones, ojo, no descanses demasiado, haz un descanso activo, que luego cuando vuelvas otra vez después de las 2 semanas o la semana de descanso, a ver si vas a empezar mal. Joder, ni el descanso, ¿sabes? Entonces, cuando yo me retiré, dije, guau, gracias, ¿sabes? Un poco de... De hecho, me cuesta tener vacaciones. No las sostengo. O sea, es como... Te sientes mal. Que pierdo el tiempo. Claro. Y dices, espérate, que esto no es perder el tiempo, que esto es descansar un poco para volver otra vez a la carga, ¿sabes? Que tienes que recargar pilas, pero como estaba acostumbrada a irme de vacaciones y a seguir entrenando para no lesionarme a la vuelta, es como que bastante es que no estoy yendo a entrenar con la exigencia de cada día y con que hay una competición. Eso ya es estar relajada, pero tú sigues entrenando, ¿no? Entonces, en el momento en que quito la presión de algo, aunque siga trabajando, es como que no es comparable. Y no estás desconectando. Entonces, esto es una asignatura que yo estoy trabajando. De repente igual... Hoy he puesto un stories. Digo, ¿cómo disfruto de esa sensación de tener una mañana que parece que estoy de vacaciones? O sea, por esa mañanita. O cuando me voy a tomar un café o venir aquí, que para mí es un día de descanso. Es decir, ay, a ver qué tal, ¿no? Uh-huh. Y entonces es como, pues esto es una cosa especial y voy a disfrutarla, ¿no? Y no es perder el tiempo, es como voy a hacer algo diferente, algo que me puede resultar interesante, ¿sabes? Lo que surja de aquí. Pero siempre intento como algo productivo. No, sí. Almu, disfruta la charla, ¿sabes? Entonces tengo muchas conversaciones internas. Pero no te puedes imaginar lo que te entiendo. Pero en este caso concreto, eso es un mal que se está extendiendo. Estamos en el momento este de la productividad, que nos están bombardeando con que hay que ser productivo, cómo rendir más, cómo obtener mejores resultados, incluso ser productivo con tu vida personal, cómo hacer más actividades en tu día a día, cómo meditar, tienes que meditar. Es decir, al final nos están exigiendo, porque eso... tiene trampa, porque lo de meditar, por un lado, es para que estés mejor, más tranquilo, pero por otro exige una disciplina, exige un trabajo, sí. No es algo fácil, no es como sentarse a ver una película. Yo vivía mejor como gimnasta. Ah, sí. En ese aspecto, sí. Porque yo solo tenía que obedecer, sí. Y ejecutar lo que la entrenadora me planificaba. Y cuando me retiré, este es el problema que me ha venido después. Y he tenido que orquestar mi nueva vida, buscar otra nueva identidad, reciclarme en otro trabajo, volver a sentir la valía y el sentimiento de competencia. Y esto es muy difícil hacerlo sola cuando has estado acostumbrada a tener un equipo de trabajo y nadie ha venido a decirte, ya te voy a dirigir, ni un manager. O sea,
ni un representante sabe hacerlo, ¿sabes? Es que nadie va a entender de dónde vengo yo y lo que estoy sintiendo para volver a sentirme medianamente como segura. Es como que yo no tengo esa figura de la persona que me ayude a dirigir mi vida, que me ha tocado hacer lo que realmente es lo que hace todo el mundo. Nadie le dice lo que tiene que hacer. Pero siempre la he tenido. Y entonces es como que aún me cuesta convivir con la única persona que toma las decisiones, que soy yo. Y me estaré equivocando. Entonces entro en un bucle de, después de hacer igual algún trabajo, lo analizo 80 veces. Si he hecho algo bien, mal. Digo, me gustaría tener una mirada de alguien de fuera que me diga, a ver, he hecho un análisis de lo que has hecho. Estate tranquila, porque hemos visto esto y esto, tal. ¿Ya? Vale. No. O sea, me toca hacerlo a mí cuando soy el sujeto activo del lugar, del espacio, y nadie que tenga una visión externa que me lo pueda decir, porque no me vale que me lo diga mi madre y mi padre, ¿sabes? Que me quieren, o gente que me quiere. Yo quiero a alguien, ¿no? Entonces me cuesta mucho, no tengo eso, o sea, ahora mismo no lo siento. Y es difícil, ¿eh?